Gracias a Dios por este privilegio de poder enseñar esta noche. Realmente creo que Dios a veces nos da estas oportunidades y yo le agradezco mucho a Él porque nos da ese sentimiento bonito de que puedas enseñar a los demás lo que tú aprendes, ¿no? El día a día con el Señor. Bien, buenas noches con todos. El día de hoy, como ya lo mencionó nuestra hermana Rosanita, voy a darles una pequeña enseñanza que la he titulado La importancia de enseñarle a nuestros niños a orar. Vamos a orar primero para que Dios nos dé la dirección de esta enseñanza. Inclinemos nuestros rostros y oramos. Bendito Padre, te doy gracias por esta noche, Señor, gracias por este hermoso privilegio que tú tienes conmigo, Señor, gracias por todos mis hermanos que se han conectado el día de hoy y por aquellos que no lo han podido hacer, también te pido que cuides y guardes la vida de cada uno de ellos, Señor, ayúdanos que esta enseñanza pueda ayudar, Señor, a nuestra vida, para que podamos, Señor, ponerla en práctica si es que aún no lo estamos haciendo, Señor, y al final todo sea para la gloria tuya, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, los que somos padres y los que no son, creo que todos en su mayoría estamos rodeados de alguna otra forma con pequeños niños, ya sea de edades pequeñas o quizá ya grandes, ¿no? Adolescentes, que todavía necesitan dirección pues de parte de un adulto, ¿no? Entonces, a menudo nuestros pequeños tienen diferentes dificultades en su vida diaria, así como nosotros, ¿no? Quizá tienen miedo, quizá tienen problemas en el colegio, ¿no? Que ahora es muy común que molesten, que el llamado bullying, ¿no? O otros problemas que se pueden presentar. O también diferentes enfermedades, ¿no? Que ahora estamos con la moda de los virus en el colegio, en todos lados. Y ellos también les afectan, ¿no? Entonces vienen hacia nosotros y nos cuentan sus cosas, sus problemas, y nosotros quizá le damos muchas soluciones, ¿no? Ay, no, tienes que hacer esto, que hacer el otro, tendríamos, mañana hablaré con la mamá del niño, mañana haré tal cosa, ¿no? Pero realmente nuestro consejo les está acercando a Dios, que ese es el propósito que nosotros tenemos como padres, como abuelos, como maestros, como lo que estuviéramos siendo delante de sus niños, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que yo me hago a menudo, ¿no? Como madre, si realmente lo que yo estoy aconsejando, lo que les estoy diciendo a mis niñas, ¿realmente eso les estará acercando a Dios? ¿O solamente estoy tratando de controlar ese momento, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios esta noche con respecto a eso, ¿no? Por favor, le pido que podamos buscar en el Evangelio de Mateo. Mateo, vamos a buscar en el verso 19 y vamos a buscar el verso 13 hasta el 15. Mateo 19. Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura. Dice la palabra de nuestro Señor, Mateo 19, 13, 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En estos pequeños versículos nosotros vamos a poder observar que hay diferentes personajes que intervienen, ¿no? El principal pues es nuestro Señor Jesús, que está ahí conversando con sus discípulos, los discípulos y, bueno, los niños, pero notamos que hay alguien también de mucha y suma importancia, que son las personas que trajeron a esos niños hacia el Señor Jesús, porque claro, me imagino que los niños de curiosos vinieron, pero no todos, creo que yo considero que hayan venido solos, ¿no?
Yo creo que alguien los tuvo que traer, ¿no? Entonces, ¿qué rol tan importante cumplieron esas personas en ese momento de haber llevado a esos niños hacia El Salvador, ¿no? A que lo conozcan, a que escuchen quizá alguna de las historias que él compartía. Y yo me pongo a pensar y digo, ese mismo rol que hicieron estas personas, tenemos nosotros también, como le decía al inicio, como padres, como abuelos, como maestros, o en algún momento vamos a tener que tener a algún pequeño a cargo de nosotros, ¿no? Y es importante que nosotros pongamos atención a las dificultades que ellos pueden tener dentro de su pequeña vida, ¿no? Por decirlo así. Porque a veces uno cree que los problemas los tenemos solamente los adultos, ¿no? Pero no ellos. Entonces es primordial que nosotros podamos darle esa importancia de vida que ellos puedan tener. Pero también es importante que nosotros les podamos inculcar la oración a ellos. Porque como les decía, ¿no? Al inicio nosotros le podemos dar soluciones, pero en algún momento nosotros le hemos dicho, tenemos que orar para que ese amiguito ya no te moleste, o tenemos que orar para que Dios pueda ser el que pueda tener el control de esa situación. De repente quizá no lo hemos hecho y ahí hemos fallado un poco, ¿no? Porque realmente creo que como nosotros como ya adultos comprendemos y sabemos que el único que puede dar solución según su voluntad, pues es el Señor, ¿no? A veces las respuestas que el Señor nos da, pues son afirmativas, negativas o a veces nos tienen espera, ¿no? Entonces, eso lo mismo que nosotros hemos entendido, es importante que nosotros podamos enseñarle también a ellos. Y créanme, hermanos, que ellos lo comprenden. Aún de lo más pequeñitos, a veces uno dice, no, pero ¿qué va a entender él de oración, no? Lo entienden, hermano, lo entienden y yo, como les digo, vivo comprobándolo diario, ¿no? He tratado de buscar algunas recomendaciones que podemos hacer nosotros para poder de alguna forma ayudar a que los niños puedan tener una vida de oración también. He buscado varios textos y en varias páginas, ¿no? Que comprobando con la palabra de Dios que puedan ayudarnos a nosotros poder inculcar la oración también en los niños. Vamos a ver 3 recomendaciones. La primera recomendación que he podido encontrar es modela la oración en tu propia vida. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro propio testimonio ante ellos? Nuestros niños son como esas esponjitas que absorben más de lo que uno se imagina. Ellos van a ver nuestra devoción a la oración cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor en oración. Buscamos, ellos van a ver que cuando nosotros tenemos alguna dificultad, lo primero que hacemos es orar. Orar hacia al Señor para pedirle sabiduría y que Él nos ayude a poder dar solución a cualquier circunstancia que podamos tener. Y ellos de esa manera van a poder seguir nuestro ejemplo. Es una tarea difícil, sí, porque a veces uno cree que no lo están mirando, ¿no? Pero realmente ellos nos observan hasta el detalle más mínimo, hasta el comportamiento más mínimo. Entonces, es importante que nosotros, como padres, como instructores, tengamos ese tiempo para que ellos puedan observar y ver cómo puede tener uno la devoción hacia Dios a través de sus padres, a través de sus maestros, a través de cualquier persona que esté cerca de él que conozca la palabra de Dios. Y vamos a buscar en la palabra de Dios en Deuteronomio, en el verso 6, perdón, en el capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5 al 9. Deuteronomio 6 y lo leemos del 5 al 9. Bien, vamos a leer la palabra de Dios, dice así.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. El Señor aquí nos instruye a que la palabra de Dios debe estar grabada en nosotros para que nosotros podamos reflejar ese amor, esa devoción hacia el Señor. Dice que nosotros tenemos que instruir a nuestros pequeños, ¿no? Tanto en enseñarle las escrituras, como también enseñarle que tienen que buscar a Dios a través de la alabanza y a través de la oración. Es muy importante que ellos entiendan que esas son las formas en las que nosotros podemos buscar a Dios, pero como les repito, ¿no? Es importante que primero nosotros podamos tener esa devoción al Señor, porque como dice, ¿no? A veces uno no puede enseñar lo que no lo practica o no lo hace. Entonces, esa es una tarea para nosotros, ¿no? Que tenemos que empezar nosotros para que ellos puedan seguirnos. Como punto número 2, dice, rodea a tus hijos con la palabra de Dios, que es muy similar a la primera. La palabra de nuestro Señor está presente en la oración, ¿no? Y nuestros hijos van a entender a que puede tener la respuesta del Señor mientras ellos entiendan que todo va a ser respondido de acuerdo a la voluntad del Señor. No siempre el Señor va a decirnos que sí, no siempre va a darnos respuestas a todo lo que nosotros querramos. En algún momento va a haber una respuesta negativa, pero ellos tienen que entender que necesitan orar, necesitan contarle a Dios las cosas que ellos tienen. Y nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿no? Que la palabra de Dios esté presente en sus vidas. Gracias a Dios, pues tenemos en el caso de nosotros, yo agradezco mucho a Dios que tenemos la escuela dominical, muy aparte a que uno en casa puede enseñarles, ellos vienen y es de gran bendición porque vienen con muchas cosas aprendidas allá y es importante, como dice, ¿no? La palabra de Dios, átalas, ponlos en todo lugar. Ellos, si tú les indicas, mira, aquí en este lado, a unos que no sepan leer, si tú les dices, aquí en este lado dice este versículo y Dios nos está diciendo eso, cada vez que vean esa puerta, cada vez que vean ese lugar, ellos se van a acordar y dicen, ahí dice que Dios me ama, por ejemplo, ¿no? Y ellos recuerdan eso y es tan bonito cuando ellos pueden memorizárselo y lo hacen. Entonces, es tarea de nosotros que nosotros podamos llenarle de la palabra de Dios para que ellos puedan tener guardado en su corazón. Recordemos también que todas las peticiones que nosotros hagamos en oración es de acuerdo a la voluntad de Dios y nosotros confiamos en que el Señor nos escucha. Para reforzar esta idea vamos a buscar en Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 5, vamos a leer el verso 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el verso 14 y 15. Lo tenemos, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nosotros tenemos esa confianza que el Señor va a responder según su voluntad. La palabra de Dios nos dice que nuestros hijos se regocijarán y afirmarán su fe cuando nosotros le enseñemos que Dios conceda las peticiones, ¿no? Según su voluntad y alimentemos
nosotros esa área, porque a veces, como les digo, ¿no? Como adultos a veces nosotros creemos que Dios nos tiene que responder sí o sí. Imagínense pues los niños, ¿no? Ellos con mucho más razón creen que siempre tiene que ser así, y eso es importante que nosotros le recalquemos y les enseñemos. Vamos a pasar al tercer punto, y bueno, yo lo he puesto: enséñales a tus hijos sobre la oración. Es importante que nosotros le generemos el concepto básico de qué es la oración a ellos, ¿no? Porque, claro, ellos pueden ver, pero tienen que entender el momento tan importante que es la oración para conversar con Dios, ¿no? Conversar, poder expresarle todas las situaciones que tienen, hacer como que ellos tengan esa confianza de poder contarle al Señor eh, lo que les quizá les carga en algún momento su corazón. Ya hablamos quizá de niños un poco más grandes, ¿no? Pero es importante que ellos entiendan que ese momento es especial, ¿no? Porque a veces siempre va a pasar, porque los niños a veces quieren tomarlo de manera repetitiva o de forma de juego, ¿no? Pero es que es importante que le hagamos entender que la oración, el momento de conversar con el Señor es un momento importante, que ellos se conecten, ¿no?, con el Señor. Y es importante también que busquemos diferentes formas de enseñarles a orar a nuestros hijos, ¿no?, dependiendo de la edad y la madurez que ellos puedan tener. Obviamente si son más pequeños, pues lo normal pues que podríamos hacer es enseñarle oraciones cortas, ¿no? Agradecer a Dios por las cosas por el día, por la salud, o no, cosas tan pequeñas, y ellos puedan entender que le estamos dando gracias a Dios porque hoy nos dio un día, ¿no? Hoy nos dio alimentos, hoy nos dio diferentes cosas que puedan tener en su vida diaria, ¿no? Y es importante que nosotros le enseñemos a agradecer también por las cosas que ellos tienen, ¿no? Su comida, su ropa, sus juguetes incluso. Ellos tienen que entender que todo es provisión del Señor, a pesar que a veces ellos ven que los que compran son los padres, pero es importante que ellos entiendan que todas las provisiones vienen del Señor, ¿no? Y como les decía al inicio, ¿no? A veces uno se sorprende del gran entendimiento que ellos tienen. Creo que ellos incluso son mucho más inteligentes que nosotros, ¿no? Y como le decía el Señor Jesús en el primer versículo, es necesario que nosotros tengamos digámoslo, esa inocencia de creer, ¿no? Porque ellos tienen una forma increíble de creer, de saber que Dios está en sus vidas, aún quizá todavía que algunos no hayan recibido a Cristo, ¿no? Porque quizá no podemos engañarnos en ese aspecto, que quizá los más pequeños todavía no han recibido a Cristo en su corazón, ¿no? Y todavía no estamos, digamos, tenemos que nosotros orar también por eso, para que ellos en algún momento, al enseñarles sobre la salvación, puedan recibir a Cristo en su corazón, ¿no? Pero, como les digo, el enseñarles sobre la oración, a ser agradecidos, podemos hacerlo desde antes de que ellos puedan conocer a Cristo, ¿no? Tenemos un rol muy importante dentro de la iglesia, dentro de nuestro hogar, y es de llevar a nuestros hijos a Cristo. Y una de las formas, pues, es a través de la oración, que ellos puedan entender que hay un Dios, un Salvador, que es proveedor de todas las cosas, y que tenemos un Dios que no importa los momentos de felicidad o los momentos de tristeza, nosotros nos podemos acercar a Dios, no importa lo que estemos pasando. Ellos tienen que verlo, ¿no? Porque no solamente cuando estamos bien vamos a decir, oh, gracias Dios por todo, pero cuando estamos mal, quizá no lo hacemos con la misma devoción. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Dios no se rige a los sentimientos, sino que Él está en todo momento con nosotros, y es importante que los niños lo entiendan también, no a recurrir a Dios sin importar las cosas que estén pasando, ¿no? Ese es importante para que ellos puedan recurrir a Dios en cualquier momento, ¿no? Yo les
les comento, ¿no? Sobre mi pequeñita Arely, es la más grande, y ella, cómo me doy cuenta cuando ella tiene esa necesidad de orar, cuando ella dice, ella duerme, a veces se queda dormida de un momento a otro y ya no hay forma de levantarla, entonces ella no ora a veces, entonces 2 de la mañana, 3 de la mañana, si ella está soñando feo, nos levanta. Nos levanta y dice, mamá, necesito orar, estoy soñando feo, necesito orar al Señor. Y en ese momento tenemos que sentarnos y orar, y ella nos hace repetir lo que ella quiere orar, y en ese momento se queda dormida y tranquila, ¿no? Ya hasta el día siguiente. Entonces, por eso le decimos, ya, tienes que orar, no te olvides, pero a veces cuando son niños juegan, hacen una que otra cosa y llegan la noche y se quedan secos, ¿no? Entonces, y yo me doy cuenta en eso, en esa parte, que ella entiende que Dios es el único que puede calmar cualquier circunstancia dentro de su vida, ¿no? Aún siendo pequeña, ella lo está entendiendo, y yo creo que eso lo tenemos que alimentar a diario con los niños, ¿no? Como le digo, no es necesario que sean nuestros hijos, no es necesario que estemos a cualquier pequeño que esté llegue a nuestra vida. Es importante que nosotros le podamos inculcar también sobre la oración, ¿no? Quizá, como les dije al inicio, ¿no? Podemos ser esas personas que llevaron a esos niños a Cristo, ¿no? A Jesús en ese momento. Un rol muy importante, y creo que todos tenemos ese deber de hacerlo, ¿no? Porque estamos en un mundo ahorita muy contaminado para los niños. Entonces, es importante que lo hagamos, es importante que oremos por ellos, por sus vidas, por sus decisiones, por las cosas que ellos puedan tener a futuro. Como les decía, no importa la edad, no importa en qué situación se encuentren, en todo momento es necesario que nosotros oremos por ellos, y el Señor va a responder de acuerdo a su voluntad. Pero como lo leímos también, tenemos esa confianza de que el Señor nos oye, ¿no? Y Él va a responder a las peticiones de acuerdo a su voluntad, ¿no? Hermanos, eso es lo que quería compartirles. Espero que Dios pueda haber hablado a sus corazones. Y bueno, vamos a orar para terminar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias por, Señor, permitirme poder expresar tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a poder cumplir, Señor, el mandato con respecto a nuestros niños, Señor. Ayúdanos a poder examinar nuestra vida, Señor, y poder ser el mejor ejemplo para ellos, Señor, a través de las acciones que nosotros podamos hacer. Danos esa devoción, ayúdanos a tener ese hábito, Señor, de la oración, para que ellos puedan también imitarlo, Señor, y más adelante ellos también puedan convertirse en mujeres y varones comprometidos contigo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.